Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. La semana pasada Iván Márquez, un histórico de las FARC, anunció que retomaba las armas. Lo hizo junto a un grupo de leales y para el mundo entero porque se encargó de difundir un vídeo con sus declaraciones. Iban todos armados, por supuesto, que por algo son guerrilleros, y lo difundió por internet para que lo viésemos todos. Márquez no es un cualquiera, no es un advenedizo precisamente. Hasta hace 3 años era el número 2 de la guerrilla de las FARC y sobre él llegaron a pesar más de 70 órdenes de captura en tiempos. Llegó incluso a tener la oportunidad de ingresar en el Parlamento colombiano a raíz de los acuerdos de paz y demás, cosa que afortunadamente no hizo y se volvió a la selva, de donde no ha salido. A la vista está porque pretende reiniciar las operaciones desde la misma selva. Bien, los delitos por los que le perseguían eran muchos, de todo tipo, algunos tristemente recordados, como la masacre del barrio de La Chinita, esto fue en los años 90, en el 94, el asalto al edificio Miraflores, que fue en el año 2001, o el atentado al Club El Nogal, que esto fue en el año 2003, es decir, es un atentado muy recordado en Colombia. Un tipo, en definitiva, peligrosísimo, que además no regresa solo. Junto a él, en el vídeo del que os acabo de hablar, en el vídeo en el que informabas sobre su regreso, estaba también Jesús Santrich, acusado de narcotráfico y que alguna vez ha pasado por aquí por La Contracrónica, acusado de narcotráfico por un tribunal de Nueva York y con una orden de búsqueda y captura internacional sobre su cabeza. Y además de este estaba Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, porque en la guerrilla colombiana todos tienen un apodo. Este hombre fue condenado a 40 años de cárcel por el atentado del Club El Nogal, en el que murieron, por cierto, 36 personas, pero que nunca llegó a ingresar en prisión. En fin, tenemos a 3 delincuentes habituales completamente impunes. Bien, Márquez y sus lugartenientes prometen reunirse con los del Ejército de Liberación Nacional, los helenos, y poner de este modo fin al proceso de paz en Colombia, un proceso que nunca terminó de arraigar. El día 26 de este mes se cumplirán 3 años de la firma de los acuerdos de paz en La Habana. Los acuerdos de paz que se celebraron tanto, recordadlo, no es mucho tiempo, solo 3 añitos. De hecho, hace 3 años andaba yo en estas mismas fechas haciendo programas sobre el tema colombiano, que me interesó desde el principio y además coincidió el año de no de las negociaciones, porque eso se extendió bastante más tiempo, pero sí el año de la firma de los acuerdos con el año que empecé yo en La Contracrónica. Por lo tanto, una cosa y la otra se juntaron y pude dedicarle bastante tiempo. Bien, estos acuerdos fueron el gran empeño de la presidencia de Juan Manuel Santos, que en gloria esté. No es que se haya muerto, pero ya no es presidente desde el año pasado, por lo tanto, pues en la gloria está, evidentemente, porque no necesita trabajar ya el resto de su vida. La cuestión es que este era su gran empresa, va a ser la gran piedra de su legado, y se puso a ello. De hecho, él estuvo 2 mandatos, pues se puso a ello después de estrenar su primer mandato. Esto fue en el año 2010. Las negociaciones comenzaron un poquito después, en el año 2012, y concluyeron 4 años más tarde, con un acuerdo que no gustó a casi nadie. No digo a nadie, porque a Juan Manuel Santos parece ser que sí le gustó, a algunos guerrilleros también, no a muchos, a la mayor parte de ellos renegaron del acuerdo, aunque fuese en petit comité, a solas, delante de sus familiares y amigos. Tampoco gustó a buena parte, sino a toda la derecha colombiana, que veían que aquello era el triunfo de la impunidad. En realidad, ¿a quién gustó? A los pocos que gustó estaban básicamente fuera de Colombia. Gustó mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, gustó mucho más todavía en Europa, especialmente en el norte de Europa. Es más, a Santos este acuerdo y esta negociación le valió el Premio Nobel de la Paz del año 2016, si mal no recordamos. Todo aquello, la verdad, es que empezó torcido. En su momento, hace ya 3 años, hablé mucho de esto y lo critiqué a modo porque tenía muchos puntos criticables, no el hecho mismo de intentar buscar una salida dialogada a aquel conflicto, sino el modo en el que se salió de aquel conflicto, que lo vemos ahora mismo, no ha pasado tanto tiempo, vemos que empezó mal y que ha terminado peor. Es decir, se escogió como mediador, y este creo que fue el fallo principal, a la Cuba, el fallo principal al principio, luego vinieron otros muchos después. Se escogió como mediador a la Cuba de Raúl Castro, mal andamos, que era parte interesada en este asunto.
en tanto en cuanto el régimen cubano ha apoyado desde sus inicios a la guerrilla colombiana, allá por mediada la década de 1960, y ha hecho todo lo posible, todo lo que ha estado en su mano, por desestabilizar Colombia. Desde entonces, no ha habido año de la historia colombiana desde 1965 en el que la larga mano de La Habana no se haya hecho sentir de una manera u otra, y de todas las maneras malas, ya sea porque estaban financiando, porque estaban dando apoyo a los terroristas, etc. Es decir, los gobiernos colombianos que han ido sucediéndose desde los últimos 60 años han tenido que padecer dos flagelos. Uno ha sido el narcotráfico, muy televisado, especialmente de un tiempo a esta parte, por series de televisión, como esta de Netflix tan famosa, esta de Narcos, que se estrenó hace un par de años, y luego, bueno, un par de años no, creo que más tiempo, esta de Pablo Escobar es de ahora por lo menos 4 años, pero bueno, este flagelo de los narcos, del narcotráfico en general, y luego el flagelo de la guerrilla. A favor de los narcotraficantes nunca habló nadie, más allá de los propios narcotraficantes. Claro está, eran unos delincuentes, unos criminales que estaban a la vista. En cambio, a la guerrilla nunca le faltaron amigos fuera de Colombia. Gente que en países democráticos y presuntamente avanzados defendían a estos matarifes. Por lo tanto, encontraban amigos en las democracias occidentales y además los amigos habituales, primero en el bloque del Este y luego posteriormente, cuando ese bloque ya se había volatilizado a partir de 1990, en la Cuba castrista. Luego, posteriormente, ya metidos en el siglo XXI, encontraron un apoyo decidido en la Venezuela de Hugo Chávez. Por lo tanto, meter en esta historia... Bueno, no digo meter en esta historia, utilizar como mediador a Raúl Castro ya era empezar, como os decía antes, con muy mal pie. Luego, para más INRI, los diálogos de paz se llevaron a cabo en La Habana. No se hicieron en Bogotá. Podríamos pensar, bueno, pero es que los colombianos rebeldes, en este caso los de las FARC, pues no querrían negociar en Bogotá, que hubiera sido lo lógico. A fin de cuentas es un asunto interno y dentro del país se tiene que resolver. Pero bueno, si quieren llevárselo al extranjero, hay muchos países más o menos neutrales. Podría haberse negociado esto en Ginebra o en Zúrich. En Madrid, por ejemplo, cualquier gobierno español hubiera estado encantado de albergar unas negociaciones como estas. En Buenos Aires, en Ciudad de México, es decir, había un montón de sitios más cercanos y algo más imparciales, donde se podría ver, donde el gobierno local al menos no estuviese tan escorado hacia uno de los bandos, hacia una de las partes, como era el gobierno de Raúl Castro. Es decir, este lugar, La Habana, era el sitio al que tenían que ir los delegados del gobierno colombiano para avanzar en las negociaciones. Era una humillación. El lugar del que había provenido muchas veces el dinero y siempre los ánimos para que siguiesen delinquiendo en Colombia. En fin, hagamos una comparación para que entendamos esto. Imaginemos que el gobierno de Israel, por ejemplo, quisiese negociar con Hezbollah, cosa que no va a hacer, pero vamos a imaginarlo, que quisiese abrir unas negociaciones con los terroristas de Hezbollah. Y para hacerlo, en lugar de hacerlo en Tel Aviv o en Suiza o en Oslo, lo hiciese en Teherán. Habida cuenta de que a Hezbollah siempre lo ha mantenido el régimen de los ayatolás. Pero no lo entenderíamos muy bien. Nos parecería absurdo, ¿verdad? A mí me parecería completamente absurdo desde el principio hasta el final. No, y no solo a mí, sino a todo el mundo. Pues eso mismo es lo que sucedió en La Habana. En resumidas cuentas, una dictadura atroz, con 60 años de despotismo a sus espaldas, sirviendo de mediador entre un gobierno democrático y una recua de asesinos, narcotraficantes, extorsionistas y secuestradores, que eso en definitiva, y creo que me he quedado corto, es a lo que se han dedicado las FARC a lo largo de los últimos 60 años. Pero bueno, el hecho es que llegaron a un acuerdo, al final, un acuerdo celebradísimo, más celebrado, como os decía antes, fuera de Colombia que dentro del país, donde encontró una oposición muy grande. Se celebró un referéndum, fue el tema pues prácticamente único de debate a lo largo del año 2016, 2017 y todavía el asunto sigue coleando. No hay más que echar un vistazo a la prensa colombiana para verlo en primera persona, que es un tema que no se termina de pasar de ahí, seguramente porque empezó mal, se hizo mal y ha terminado mal. Pero bien, incluso poniéndonos simpáticos, poniéndonos de una manera, viendo esto de la mejor manera posible. Bien, esto es lo que ha sucedido, no vamos a darle más vueltas.
Bien, lo que vemos es que el gobierno colombiano de aquel entonces, el de Santos, mostró su magnanimidad permitiendo el concurso de los guerrilleros en la vida política nacional, lo cual chocaba bastante verlo. Unos tipos cuyo objetivo vital había sido hasta entonces dinamitar esa misma vida política. Pero bueno, estaban ahí, había que ceder. Las negociaciones, ya se sabe, uno cede, el otro cede otro poquito y al final se terminan encontrando en el medio. Se dijo en aquel entonces, con mucha razón además, que estaba bien llegar a un acuerdo con las FARC, pero no con los que tenían las manos manchadas de sangre. Por lo tanto, había que empezar a filtrar desde el principio. De hecho, se pusieron a negociar con los que tenían las manos manchadas de sangre, lo cual ya evidentemente presagiaba lo peor. Esta magnanimidad, a fin de cuentas, es lo que terminó proporcionando el premio Nobel a Juan Manuel Santos, y no otra cosa. Esta magnanimidad que se tradujo al final en un acuerdo malo, lo miremos desde donde lo miremos. Porque esta paz, a pesar del bombo y la fanfarria con la que nos lo vendieron, aquí en España, pues aparte de bombo, fanfarria, le pusieron unas trompetas y una orquesta de viento completa. No había más que ver la televisión hace 3 años o leer los periódicos. Esta paz no era tal. Aparte de las FARC en Colombia, hay otra organización guerrillera que sigue operando y con la que no se ha alcanzado acuerdo alguno, que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Por eso los llaman helenos a sus miembros. Que a pesar de los intentos repetidos de Santos por repetir la operación, esta vez primero fue a Quito, pero la cosa no funcionó y luego ya pasó de nuevo a La Habana, es decir, que volvía a tropezar 2 veces con la misma piedra, pues a pesar de ello no ha abandonado las armas y sigue atentando cuando y como cree conveniente. Si echáis de nuevo un vistazo a la prensa colombiana de los últimos 6, 7, 10, del último año, veréis que el ELN está presente de manera sistemática a lo largo del último año para cosas malas, siempre. Bueno, aquello fue algo tan humillante que mientras estaban negociando, entre comillas, un comando del ELN voló un carro bomba contra la escuela de cadetes de la policía en el mismo Bogotá, matando a 23 personas y dejando casi 100 heridos. Vamos, un auténtico disparate. Bueno, a raíz de eso, pues, Iván Duque ya tuvo que suspender por completo cualquier atisbo de negociación. En España tenemos un dicho, y perdonad por la palabrota, pero es que el dicho es así. Decimos a esto encima de puta poner la cama. Pues era un poco lo que estaba haciendo el Estado colombiano con esta gente. Además de ser puta, estaba poniendo la cama. Y aquello, pues evidentemente no tiene mucho sentido. Colombia no es un país que deba de arrastrarse. Tiene un sistema político con sus fallos, evidentemente, como cualquier país, pero no es una dictadura. En absoluto. Bien, pues de resultas de aquello, Iván Duque, que llevaba 5 meses en el cargo, él había tomado posesión hace poco más de un año, en agosto, creo que fue el día 8 o el 10 de agosto del año pasado, decidió acabar con toda esta farsa y curiosamente fuera de Colombia no sentó demasiado bien. ¿Por qué? Pues porque fuera de Colombia está lleno, especialmente en Occidente, está lleno todo de bienpensantes. Y los bienpensantes, que son, ya digo, muchos más fuera de Colombia que dentro, quitaron importancia al asunto. A fin de cuentas, bien, no podían defender a los helenos, a la vista estaba 23 muertos, etc. Pero bueno, eran una minoría ruidosa. Lo importante es que la pesadilla de las FARC se había terminado y con eso parecía que ya se daban por satisfechos. Pues en estas estábamos todos, empezando por el propio Iván Duque, cuando el jueves pasado Iván Márquez, muy conocido dentro de Colombia, muy poco conocido fuera de Colombia, porque aquí incluso los farcólogos, los que saben mucho de las FARC, no saben quién habitaba dentro de ellas y el nivel de tipejos que las formaban. Hablando de las FARC, estoy hablando de quienes las defienden o tratan al menos de justificarlas. Les preguntas luego por gente como Iván Márquez y no te saben dar señas de él. Bueno, pues sí, un guerrillero, ¿no? Y se imaginan algo parecido al Che Guevara, una cosa así. Iván Márquez, la verdad es que en algunos aspectos sí tenía cosas del Che Guevara,
unas cuantas, casi todas menos la belleza física. Bien, pues este hombre hizo público un vídeo hace 4 días anunciando metralleta en mano. Por supuesto, bueno, él tenía unos folios de papel que estaba leyendo, no podía sujetar la metralleta, pero sí todos los que le rodeaban. Decía que volvía a las andadas. Junto a él estaba, como os he dicho antes, Jesús Santrich, con un pañuelo palestino y una boina al estilo Hugo Chávez. Luego estaba también Hernán Darío Velázquez, el paisa, con su gorra beisbolera, su bigote y su arma de asalto al hombro. En fin, una estampa escalofriante, sinceramente, que además venía rematada con un mural en el que aparecían los retratos de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, para los más jóvenes en tiempos, hasta que murió hace ya unos cuantos años, no sé si en 2008 o por ahí. Este era el capo de las FARC, que se llamaba Tiro Fijo. No os digo más, el Tiro Fijo tenía cara de cualquier cosa menos de tener muchos amigos y llamándole Tiro Fijo. Bueno, pues estaba Tiro Fijo y Simón Bolívar. A mí la verdad es que lo de esta gente con Bolívar me parece fascinante. Es algo enfermizo. La izquierda hispanoamericana ha desfigurado de tal manera a este personaje histórico que hoy por hoy es irreconocible. Esto evidentemente se lo debemos a Hugo Chávez y a los así llamados bolivarianos. Han creado un Simón Bolívar que históricamente nunca existió y le han convertido en algo similar a una suerte de Carlos Marx de nuestros tiempos, para ellos, por supuesto, de que lo introduzcan en todas las propagandas que puedan. Y el ejemplo venezolano pues se ha hecho famoso por toda Hispanoamérica, especialmente, como es lógico, en países como Colombia, que habían pertenecido a la Gran Colombia, que es así como se llamaba ese país con el que Bolívar soñó en su momento. Bien, el hecho es que por mucho que se disfracen de militares, porque iban esencialmente disfrazados, y se pongan detrás a Simón Bolívar o a Tiro Fijo, la verdad es que no dejan de ser una banda criminal financiada por el narcotráfico, por la extorsión, por la minería ilegal y apoyada por regímenes dictatoriales como los de Cuba y Venezuela. Y creo que con eso ya he hecho el resumen, es una sola línea en la que apenas hay que coger aire, y he hecho el resumen más breve, telegráfico y cierto que se puede hacer sobre lo que son las FARC a día de hoy. Es esto. Bueno, hay unas cuantas disidencias por ahí, pero al menos las FARC oficiales. Luego hay unas FARC que son, entre comillas, por ahora, pacíficas, que es un partido político. Es decir, no son otra cosa, no nos hagamos ilusiones. Por mucho que se empeñen en adornar su discurso con soflamas de lucha social o con la que pretenden despertar conciencias. Todo esto lo estoy tomando del discurso de Márquez, para levantarse contra la opresión. Si tomamos un discurso de cualquiera de ellos del año 1978, lo podríamos poner ahora y sería lo mismo. Parecen un disco rayado. Están siempre igual. Siempre con los mismos remoquetes, los mismos adjetivos, la misma épica, todo. Esclavado. No sé si ellos son conscientes, pero bueno, el hecho es que el discurso era, ya digo, perfectamente homologable con cualquiera que podía haber dado Tiro Fijo hace 20 o 25 años o el primero de los guerrilleros de las FARC allá por los años 60. Pues bien, como tal, como banda de criminales que son, como una agrupación de criminales peligrosos fuertemente armados, y a la vista estaba que estaban armados, entiendo que tendrán balas también para esas armas, pues como tal tiene que tratarlas el gobierno colombiano. Es decir, no son parte ninguna para una negociación un tipo que te amenaza con un arma en la mano. Y que además carece de representatividad. Y esto ahora sí que lo sabemos, cosa que antes no se sabía, ahora ya se han podido presentar a las elecciones. Planteémonos el asunto de la siguiente manera. ¿Qué harían en Noruega o en Alemania o en Canadá o en la propia España si mañana un grupo de tipos armados, disfrazados con uniformes de campaña y financiados por el narcotráfico, hagamos la idea, ¿no?, difunde un vídeo por internet amenazando con atentar donde y cuando consideren? ¿Qué sucedería? Puesto unos cuantos países, pone del país que os venga en gana. Pues yo creo que es fácil de responder a esta pregunta. Puesto Noruega incluso,
pues lo que haría es que en cualquiera de estos países el ejército se echaría sobre ellos y no se detendría hasta liquidarlos. Y hacer desaparecer la amenaza, claro. Así que, a ver, podemos ponernos estupendos, que es bastante habitual, y tratar con paternalismo, que es más habitual todavía, a los países de Sudamérica, pero, como os decía antes, Colombia es una democracia, con todos los defectos que queramos, pero una democracia al fin y al cabo, y tiene pleno derecho a defenderse, de esta o de cualquier otra amenaza. Es, yo creo que, simple y nadie les puede negar ese derecho a su gobierno. Y ojo, no solo de este grupo de Márquez y Santrich, sino también del ELN y de las disidencias de las FARC que menudean por el país desde siempre, porque esas nunca se han disuelto. De la reacción de Duque y de cómo este hombre enfoque este asunto depende, entre otras cosas, que las elecciones regionales, que se celebrarán el próximo 27 de octubre, es decir, dentro de un par de meses, menos de 2 meses, son regionales y además municipales, pues de él depende que esto no se convierta en un baño de sangre, que podría convertirse, no sé hasta qué punto están armados y disponen de operatividad. Pero vamos, con que hubiese un solo muerto, ya sería para echarse a llorar. Pero claro, no solo depende del gobierno. La izquierda colombiana, que hoy por hoy está encarnada en Gustavo Petro y en los candidatos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es como se llama el partido, que formaron los exguerrilleros después del proceso de paz, que estos se opongan directamente. Por cierto, estos se presentaron a las elecciones y obtuvieron unos resultados lamentables. Obtuvieron el 1,5% de los votos en las legislativas. Pues bien, estos tienen, para que veáis que no hay un apoyo general, no están las masas detrás de esta gente, que es lo que solían decir antes, es que no se pueden expresar bien. Se han podido expresar y los colombianos les han dado la espalda. Bien, pues estos tienen que plantarse y acabar de una vez por todas con esa calculada ambigüedad que exhiben muchos de ellos. Desgraciadamente, pero es así. Aquí no hay lucha social, ni nada que se le parezca. La democracia colombiana, que es madura, ofrece cauces pacíficos para hacer esa lucha, si quieren denominarla de esa manera. Esa lucha a la que tanto se refieren en sus proclamas políticas y en sus mítines. Aquí, entre tanto, lo único que vemos son terroristas cuyo único objetivo es liquidar el sistema político colombiano e instaurar una dictadura no muy diferente a la de Cuba o a la de Venezuela. Esa es la realidad. Y pongamos por caso que esto mismo sucede en cualquier otro país europeo. ¿Qué es lo que pasaría a renglón seguido? También ha llegado la hora de replantearse algunos de los excesos que se cometieron en La Habana hace 3 años, como por ejemplo el inexplicable hecho de que en muchos casos triunfase la impunidad. Y la paz está bien, claro, es deseable, por supuesto, pero no a cualquier precio. No se puede igualar en el mismo plano a las víctimas y a los verdugos, porque no están en el mismo plano. Y eso mismo es lo que se hizo en La Habana. ¿El resultado final de aquella infamia? Pues lo tenemos a la vista, delante de nuestras narices, y no será porque no se advirtió. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Vamos con la noticia mierder que me habéis enviado, porque es que es muy mierder además. Me la habéis enviado varios de vosotros, 5 o 6, y es una noticia que está emparentada con la del otro día, de Vitoria, pero esta vez no es en Vitoria, es en Asturias, pero sí va de gallinas la cosa. Nos lo van a contar no ningún oyente, nos lo van a contar las protagonistas de la noticia. Estamos en una granja cualquiera para visibilizar la esclavitud animal. En este caso es una granja de gallinas que podría estar en cualquier sitio porque son todas exactamente iguales, como campos de concentración. Porque claro, son productos, no son personas. Como no son personas, son cualquier cosa, son una cosa. Entonces, para visibilizar esto y que os deis cuenta de que los animales están aquí esclavizados.
Es que no hay palabras para describir esto, lo que está pasando aquí. Esto es un campo de concentración. Las gallinas les utilizamos para comer la carne y para robarles sus huevos, porque son suyos, son sus huevos. Esto pasa por el capitalismo. Por ahí la importancia de la intersección de luchas. Aquí lo único que les importa es ganar dinero a costa de la cosificación de la esclavitud y el asesinato de millones de animales cada día para destinarlos a productos que no necesitamos para nada. No necesitamos ni vestir animales ni comérnoslos para nada. De hecho, crea enfermedades. No es natural comerse a nadie. Y mucho menos comerse a alguien que ha tenido una vida como esta. Imaginaros el sufrimiento que se transmite de estos animales a la persona que se los come. En vuestras manos está financiar la esclavitud animal, o no. Lo personal es político y todo tiene relación. Lo que está pasando en el planeta, todo, el calentamiento global, el capitalismo que está matando al planeta para poder seguir plantando y así dando comida a animales para luego comérnoslas nosotras. Es que no tiene sentido, es surrealista. Es absolutamente ilógico que se esté quemando el Amazonas, hectáreas, miles de hectáreas, para darle de comer a vacas que luego se las va a comer gente. Cuando si plantaras directamente plantas para comer gente, no necesitarías deforestar toda esa tierra. Y no habría hambre en el planeta. Y no se moriría el planeta. Todo va conectado, todo. Haz la conexión, investiga, posiciónate. Hazte vegano. Ponte en su lugar. Ser vegan es lo mínimo que puedes hacer. Intersecciona de luchas. Bueno, os ha quedado claro, ¿no? Tenemos que interseccionarnos, creo que ha dicho eso, y posicionarnos para que el capitalismo no queme la Amazonia y las plantas puedan comer gente. Bien, pues estas dos señoritas asturianas, para más ellas, se han convertido en una auténtica celebridad en YouTube en cuestión de muy poco tiempo, de 48 horas. Yo, de hecho, ni lo sabía, me he enterado por vosotros para que veáis que vivo un poco en Bavia. Y cuando empezaba a ver toda la que se había montado, pues empecé a buscar vídeos suyos, claro. Y la verdad es que me estoy planteando si esto no ha sido una campaña encubierta de la industria cárnica para que comamos pollo y huevos. A ver, yo seguiré al tanto, por si sacan nuevos vídeos, porque lo suyo es de un perroflautismo sublime. Bien, vamos ahora con Gracia, que es una oyente de Sevilla, que nos cuenta lo siguiente. Buenas, Fernando. Llamo porque me gustaría saber tu opinión sobre los acontecimientos que ocurrieron en El Garrobo, un pueblo de Sevilla, el pasado sábado 24 de agosto, donde un grupo de personas impidieron durante varias horas la salida de la médico de familia que acababa su guardia. Parece que la protesta fue alentada por el propio ayuntamiento y al final la solución a la retención del médico saliente de guardia vino de la mano de otra compañera médico que parece que empalmó así varios días de trabajo seguidos. Este lamentable hecho, a mi parecer, no es más que una muestra del creciente desencuentro entre población y sistema sanitario, que dirige sus protestas y agresiones a los propios trabajadores, que no son más que víctimas de las propias insuficiencias del sistema. En muchas ocasiones somos testigos de ese mensaje de falta de médicos en España, pero la mayoría de las veces no es que falten facultativos, sino médicos que estén dispuestos a aceptar las condiciones de trabajo que ofrece el sistema, siendo estas especialmente malas en Andalucía. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues no te sabría decir, Gracia. A ver, he leído las noticias que me envías y me ha llamado la atención. Mira, yo afortunadamente voy muy poco al médico y al menos en Madrid la atención es muy buena. En el seguro te estoy diciendo que es el médico que voy yo. Pero bueno, da la casualidad que el segundo de a bordo en este programa, en la Contracrónica, es médico de familia, exactamente. Se llama Pizarro, se llama Alejandro. Pizarro es su nombre de guerra, su nombre de guerra. Y seguro que de esto sabe mucho más que yo, así que relajo el tema al brazo pizarril y él te dará una opinión bastante más autorizada que la mía. Bien, seguimos con Vicente, que a raíz de una noticia que circuló este fin de semana, especialmente ayer, sobre que unos diputados franceses, muchísimos, apoyaban a los políticos presos por lo del proceso, pues bien, Vicente nos aclara una serie de puntos. Hola, Fernando. Una pequeña reflexión sobre la noticia que está circulando por ahí de que unos 52 diputados franceses, la gran mayoría de la Francia insumisa de Mélenchon, criticando el estado actual de los políticos catalanes por el independentismo. Bueno,
al margen de que Mélenchon es el equivalente a Pablo Iglesias, de hecho es súper amigo de Pablo Iglesias, en parte porque como Mélenchon es de Tánger, su familia es de origen murciano, habla español y todo eso, yo creo que por eso se lleva tan bien con Pablo Iglesias, porque bueno, así no pueden hablar un idioma común, que es el castellano, español. Eh, bueno, me parece un poco de hipocresía por parte de estos diputados. Yo vivo en Francia, resido aquí, todo eso, conozco más o menos la situación política del país y estos diputados que suelen ser muy críticos con su propio país, sin embargo, critican todo esto, es decir, cuando su país, en el que ellos residen, es decir, el nivel de represión que existe en lo que ellos llaman territorios de ultramar, que bueno, que ya de vez en cuando aparecen pintadas en el ministerio de ultramar, que es en plan ministerio de las colonias, yo creo que adecuadamente, porque básicamente, es decir, mi mujer ha vivido en Martinica durante un año y todo eso. Básicamente, el nivel de control por parte del Estado francés centralista sobre la población de Martinica es que absolutamente todo lo que se consume tiene que proveer de la metrópoli. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando vas al supermercado, mi mujer cuando estaba allí, ella básicamente como tenía un salario pagado por el Ministerio de Educación, porque ella fue profesora allí de español y todo eso, tenía un salario decente, entonces ella podía comprar productos, pero la gran mayoría de las cosas estaban producidas en la Francia metropolitana, cuando realmente es decir, Martinica es una isla del Caribe, esta mitad del Caribe, pues lo que le toca más cerca es América. Lo suyo sería que comerciase con América para que las mercancías tuvieran precios asequibles. Claro, ella se lo podía permitir porque tenía un salario adecuado para la situación geográfica. Cuando una persona de allí, con un salario de allí, intenta consumir, es prácticamente imposible porque tiene unos salarios muy bajos, y no puede absolutamente. En fin. Y eso solamente Martinica, pero es que encima eso no es nada. La Guyana francesa es incluso peor. Mi mujer que estuvo allí también, no estuvo ya de trabajo, estuvo de visita, cuando aprovechando que estaba aquí en Martinica, se cogió un vuelo y todo eso, y dice que era pues un nivel de represión brutal, una pobreza salvaje, la gente cogiéndose una canoa para irse a Brasil, porque es decir, es surrealista. Francia, sobre sus territorios de ultramar, alias colonias, mantiene una represión brutal. Y sin embargo, todos estos políticos no dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, mi teoría es que básicamente, si te miras un mapa de las últimas elecciones presidenciales, resulta que en Martinica, Guadalupe y en Guyana, la France Insoumise fue el partido más votado. Yo creo que como allí sacan un buen coladero, tienen un buen coladero de voto y todo eso, pues básicamente pues no critican la gran represión de Francia que hay sobre los territorios, que encima es que no tiene nada que ver. Es decir, el sistema federal español, porque es un sistema federal de facto, provee de unas libertades, unas posibilidades legales a las comunidades autónomas, vamos, prácticamente son estados. De hecho, básicamente, como tienen tantísimas libertades, por eso, pues, entre comillas, casi consiguieron la independencia de los catalanes, porque básicamente tienen tanta capacidad que pueden financiar un montón de cosas, pueden contratar, es decir, pueden hacer muchísimas cosas que en Francia es imposible, porque al final, sí, existen las regiones, pero van a ver, las regiones las utilizan para tapar muchas cosas. Por ejemplo, lo que en Cataluña se llama Cataluña Norte, que es básicamente el Perpiñán, que es básicamente la región catalana de Francia, eso está integrado en los Pirineos Orientales, es decir, una región que se llama Pirineos Orientales, porque así están diluidos con otros poblados, por así decirlo, y así, bueno, pues el movimiento independentista catalán dentro de esto, pues aparte que las regiones tienen un poder hiperlimitado en Francia, pues no al estar diluidos en otra región, pues eso pues dificulta mucho. Otro ejemplo, en los Pirineos Atlánticos, que es como se denomina la región donde está el País Vasco francés, pero también es una región enorme, que han metido un montón de cosas, era un cajón desastre, han metido también ahí el País Vasco francés, y bueno, y eso dificulta mucho que, pues eso, que se haya un movimiento nacionalista, independentista, en el País Vasco de Francia. Recientemente estuve allí de viaje y bueno, me hace mucha gracia porque
allí es pues eso, es una anécdota cultural, el regionalismo es una cosa, es decir, en ese sentido el Estado centralizado francés ha sabido acallar todos los movimientos regionales bueno, levantando la mano ligeramente para que no parecer, pero vamos, me parece una hipocresía total por parte de toda esta gente que se pongan a hablar de España, que tenemos nuestras cosas a mejorar, pero de luego, es decir, es que antes que ponerse a criticarlo externamente tendrían que mirar lo que tienen en su propio territorio. Y bueno, ya no hablemos de Normandía, que encima lo han dividido en dos, que que han cogido una parte de Normandía, la han metido en la Legión de Albach, simplemente para que no haya una Normandía unificada y sea mucho más difícil desde un punto de vista político que gestionar todo eso. Bueno, Melenchón tiene de tangerino lo que yo tengo de finlandés. Este nació en Tánger porque en aquel entonces era una ciudad internacional y sus padres trabajarían allí, pero se lo llevaron de niño a Francia. Habla español, según tengo entendido, porque sus abuelos eran españoles. Uno era murciano y el otro de Valencia. Creo que españoles que habían ido a trabajar a la Argelia francesa, en Orán o Argel o algo así, y ya luego fueron para la metrópoli, sus padres se lo llevaron para Tánger, en fin. Bueno, pues la historia de un francés normal del siglo XX, y esa es la razón por la que habla español. Pero vamos, como bien dices, que los franceses vengan a darnos lecciones sobre este tema de la descentralización es un poco de chiste, ¿eh? Allí todo se decide en París, absolutamente todo. La administración regional que existe es simplemente el conducto que París utiliza para gobernar. De hecho, como había muchas regiones, o les pareció que había muchas, redujeron hace unos años, 4 o 5 años, redujeron, no sé en cuántas han quedado, no sé si en 15 o 16 o algo así, vamos, que quitaron muchísimas, pero que se cepillaron algunas importantísimas, regiones históricas incluso, como con características culturales propias, como Alsacia, donde más de la mitad de la población habla alemán en su variedad alsaciana. Pues bien, la fusionaron con Champaña, las Ardenas y Lorena para formar una región llamada Grand Est. Así es como se llama, como el Grand Este, ¿no? Porque está en el este de Francia. En fin, con el respeto reverencial que tenemos aquí a nuestras particularidades locales y a nuestras lenguas regionales, lo cual me parece a mí maravilloso, para que te lo voy a negar, como para que vengan a decirnos nada estos tipos, ¿no? En fin, mira, por la mitad de lo que Puigdemont hizo aquí hace 2 años, en Francia, le habrían montado un consejo de guerra. De eso estoy completamente convencido. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Boris Johnson. El Brexit, en cualquiera de sus opciones, va a suponer un sufrimiento económico para los británicos y un desafío para la cohesión del Reino Unido. Boris no puede cambiar esta realidad y se está dedicando a ver a qué árbol se agarra para pasar la tormenta sin que se le lleve por delante. Quitarle la palabra a un parlamento que solo sabe decir no a todo, a todos y en todo momento, es zarandear el avispero de la oposición, contrariar a parlamentarios titubeantes y polarizar a la opinión pública. Y si bien nada de esto va a parar el desastre, a él le coloca encaramado a las ramas del patrioterismo, la osadía y la obstinación. Apuesta fuerte con una mala mano, lo que puede rendir a una oposición sin cartas, pero no a una Unión Europea que es mano y banca. Tremendismo en cada acontecimiento y lo esencial, quiénes son y qué pueden ofrecer para nunca. Un cordial saludo de Pizarro. Bueno, Pizarro, apúntatelo de gracia antes, eso de los médicos de familia en Sevilla, en el Garrobo de Sevilla, para ver si le puedes contestar con autoridad, como tú sabes hacerlo. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros hasta mañana, que será martes. Hemos empezado ya el mes de septiembre, un mes maravilloso, un mes de una temperatura agradable y además en el que se vuelve al trabajo, que es lo mejor que se puede hacer en la vida. Trabajar. Ojo, no lo digo de coña, lo digo muy en serio. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.